Hola, hola, feliz inicio de semana. Ya llegamos a un episodio nuevo dentro de nuestro podcast del Camino del Alma. La verdad es que esta parte del Camino del Alma me apasiona porque sí me he dado la tarea de empezar a recordar, ¿no? Empezar a pensar cómo ha sido el camino y qué es lo que ha sucedido con estos pasos que yo he dado para poder hacerme presente al mundo. Ahora bien, ¿qué es lo que te quiero platicar el día de hoy? Entonces ahí te va, porque está súper interesante mi plática el día de hoy. El día de hoy te quiero platicar acerca de una de las experiencias que yo he tenido, digo, he tenido varias con la parte de las regresiones que me ha permitido a mí el poder entender y comprender el cómo funciona y cómo funciona conmigo. ¿Por qué? Porque como me has escuchado antes, te he estado haciendo el comentario que a final de cuentas yo no puedo compartir algo si yo no lo he experimentado antes. O sea, si en algún punto te digo, te entiendo perfectamente, y en esta parte de cuando yo empecé con la parte de las regresiones, como si bien me has escuchado antes, te he hecho mención que ya he certificado a varios grupos para que puedan ser terapeutas en esta parte de vidas pasadas, ¿sí? Y en esta parte de vidas pasadas, obviamente, digo, dentro de el curso de certificación que hago en línea ahora, pues es empezar a compartir, ¿no? A veces la gente no llega a la clase de sesiones de preguntas y respuestas, donde empezamos nosotros también como grupos, empezamos a trabajar, ¿no? Y empezamos a compartir y empezamos a experimentar eso de cómo nos podemos nosotros comportar como terapeutas en una sesión de regresión. Y en esta parte, algo que yo he trabajado y tengo muchísimos años trabajando, y vaya, años, porque desde que tengo uso de razón, no, no es cierto, qué exagerada soy. No es cuando, desde que tengo uso de razón. Pero sí recuerdo que tenía 25 años, creo, o iba a cumplir 25 años, ahorita ya tengo 43, donde pues, el peso para mí siempre ha sido un tema. ¿No? Siempre ha sido un tema, ¿por qué? Porque por muchos años he estado en sobrepeso. Digo, y no me da pena compartirlo o decirlo. Y no me da pena decirlo ni compartirlo porque ha sido parte de este proceso mío. Y en esta parte de tratar de comprender, recuerdo que una de las generaciones que di presencial, que nos fuimos de retiro, de hecho, a dar el curso de certificación, uno de los temas que yo quería trabajar era esta parte del peso. Y vaya, cuando yo recibí una angeloterapia también fue exactamente lo mismo. Yo quería trabajar la parte del peso porque quería entender y comprender de dónde venía esta parte del sobrepeso que decía yo, ya intenté ni cantidad de cosas y sigue el problema, ¿no? Sigue la situación y nada más no. Y nada más no porque sí, efectivamente, sí fui con una persona que la parte de la dieta, ¿no? Y puedo yo encontrar en cantidad de cosas. Fui con una bariatra en un inicio, bajé un chorro de peso en ese inicio. Fallece mi abuela y empecé a engordar nuevamente. Entonces ha sido un tema. Entonces, en ese retiro de que dimos, bueno, no que dimos, que di en la parte de regresiones presencial, una de las cosas que yo quería trabajar era la parte del peso. Y recuerdo que la chica que estaba, porque yo ahora sí que se pusieron a practicar en mí, ¿no? A final de cuentas a mí no me da pena y yo no tengo temor de que hagan y deshagan conmigo, porque es parte de lo que yo hago. Yo me entrego de completo con todo lo que yo realizo. Y en esta parte, recuerdo que en la regresión, obviamente me vi en un calabozo donde literal, o sea, me tenían amarrada, digo, era hombre en aquel entonces, o mínimo el personaje era hombre, y estaba en un calabozo y casi no me daban de comer. Y era una desesperación la mía. Y entonces dije yo, sí, claro, ahora entiendo por qué me da la ansiedad con la parte del hambre. Y una de las cosas que mi mamá siempre me ha comentado es que cuando yo estaba bebé, ¿sí? Y si no tenía el biberón listo para cuando yo aventara el primer grito, pues obviamente me alimentaba repelando, ¿no? Y de veras que si escuchan a mi mamá contar la historia, le da inclusive decir el cómo repelo en la parte de la comida. Entonces decía yo, wow, me traje, ¿no? Me traje esa parte de sentimientos, de emociones, de decir, bueno, ahora ya entiendo el por qué repelo cuando no como.
¿sí? Entonces, todo eso para mí fue darme luz a lo que yo necesitaba en ese momento. Esa fue mi primera experiencia con esta parte de regresiones. Y decía yo, bueno, y eso ya estaba yo, o sea, ya estaba en la parte de la práctica, ya estaba yo entregando la técnica, ya estaba certificando gente. Decía yo, bueno, vale, no hay bronca. Entonces, esa fue la primera, ¿sí? La segunda experiencia con uno de los grupos en línea. Eh, pues no llegó todo el grupo completo a las sesiones de preguntas y respuestas. Y ya saben, yo así como que dije, pues no hay bronca, pues conmigo, no hay ningún problema. Entonces conmigo vamos a practicar. Y en esta parte de la práctica me vi o sea, el personaje, porque acuérdense que hablamos de personajes, no puedo decir mi alma, no, el personaje que estaba jugando en ese momento era un niño, y era un niño que lo dejaron, sus papás lo dejaron en un convento. Y la verdad es que curiosamente, con todo el grupo, la verdad es que algo yo que he dicho y me queda claro, me queda sumamente claro, es que los grupos no se forman aquí abajo, los grupos se forman allá arriba antes de nosotros bajar aquí a la tierra. Entonces decía yo, sí, claro, o sea, porque mi experiencia dentro de ese convento aparentemente no nada más fui la única. En esta vida, obviamente. O sea, no fui la única en esa experiencia terrenal con ese personaje en aquel entonces. Entonces, aparentemente, lo poco, lo mucho que yo vi, ¿no? Ese era esta parte donde, claro, pues estábamos en guerra o la situación estaba en guerra y decía yo, pues me voy a estresar, me voy a preocupar, voy a hacer no sé qué. Y estaba yo muy estresada en esa parte de la regresión. Entonces dije yo, no, bueno, mucho de lo que hacemos en una regresión es tratar de entender y comprender la causa raíz de las cosas, ¿no? Y para mí era tratar yo de entender y comprender el por qué, por más que yo hacía cosas para mí, nada más no bajaba de peso. Entonces yo seguía en peso y seguía en sobrepeso y decía yo, bueno, es que por más que trabajo en mí, nada más no, el peso sigue ahí. Entonces, en esa regresión nos dimos cuenta, tanto yo como la terapeuta que estaba guiando la regresión, pues pues sí, claro, le digo, es que soy un niño, ¿no? Estaba, yo creo que 8 o 9 años, digo, soy un niño, le digo, y pues me dejaron en el convento y yo pues tenía hambre, entonces me fui escondida, ¿no? O escondido en aquel entonces en ese personaje. Me fui no a esconder, pero sí a tratar de agarrar la comida sin que me vieran las monjas, sin que las monjas me vieran. Entonces allá va el pobre muchacho. Entonces obviamente se dieron cuenta que ya estaba tomando un pedazo de pan y pues me terminaron asesinando, este, porque pues estaban racionando toda la parte del pan, entonces cómo se me ocurría a mí, ¿no? De decir, bueno, se te ocurrió agarrar un pedazo de pan, pues sí tenía hambre, ¿no? Y en ese entonces, cuando me doy cuenta de esa experiencia o tomo conciencia de esa experiencia, a mí me cayó el 20, que es lo que decimos muy comúnmente en Monterrey. Es como esta parte donde empiezo yo a comprender el por qué una de las cosas que yo hacía, ya no digo que ahorita lo hago, pero en casa, cuando vivía yo con mi mamá, era agarraba las cosas y escondía los papeles para que no los pudiera ver. ¿Por qué? Porque yo no quería el regaño, por así decirlo. Yo sabía que estaba mal, pero pues yo no quería el regaño. Entonces, ¿qué hacía? ¿Qué hacía Serafina? Pues terminaba escondiendo el papel, ¿no? El papel, la envoltura, todo lo que conllevaba esta parte de la comida. Y decía yo, ahora ya entiendo por qué hay ciertas acciones de mi parte en este momento, y digo que en este momento porque es la vida con la que estoy trabajando ahorita, ¿sí? Esta que se presenta el día de hoy, de que hoy se llama Serafina, ¿sí? Digo, se llama Serafina y se llama Paola González, eso es lo de menos, pero me quedó claro el por qué hay ciertas acciones de mi parte que yo realizo
¿no? Entonces a mí me ayuda esta parte de conversación, de poder entender, de experimentar la parte de las regresiones. Y como esto, hay muchísimas otras cosas que ya después te estaré platicando, qué más podemos llegar a trabajar en una regresión porque es mágico. Toda esta parte es mágica, el tomar conciencia de las cosas, el realmente sumergirnos en poder comprender el cómo una regresión nos puede llegar a ayudar, ¿sí? Entonces, en esta parte, cuando yo comprendo que sí, efectivamente, pues sí, claro, o sea, ahora entiendo el por qué, si no como a mis horas, porque esa es otra de las cosas que me he dado cuenta. Digo, y eso también cayó en la parte de la primera experiencia que tuve yo con la parte de las regresiones en este grupo presencial. Pues obviamente, si no me alimento a mis horas, pues obviamente me entra el enojo. Pero ahora ya comprendo por qué me enoja tanto el hecho de no alimentarme, ¿sí? Porque mi sistema recuerda, porque acuérdense que una de las cosas, nos traemos toda la parte de la experiencia de nuestras vidas pasadas, todo, queramos o no, se queda con nosotros. Y parte de la chamba es empezar a sacar las cosas a la luz. ¿Para qué? Para poder empezar a tomar conciencia. ¿Por qué? Porque es importante empezar a tomar conciencia con esos aspectos, ¿no? Y decir, bueno, cómo trabajamos, ¿no? O cómo lo puedo yo llegar a trabajar personalmente. Y en esta parte de poderlo trabajar personalmente es obviamente tomar conciencia. ¿Y cómo tomo conciencia? A través de las regresiones. ¿Y por qué a través de las regresiones? Porque es el momento donde la parte del ego no se presenta. ¿Por qué? Porque estoy más metida en la regresión que otra cosa. Estoy más enfocada en ver la experiencia como tal, ¿no? Y esta parte de poder yo comprender qué situaciones se han presentado en una vida pasada, me permite realmente traerlo a la luz y empezarlo a trabajar aquí y ahora. Entonces, volviendo con la historia. En este grupo, cuando me doy cuenta que efectivamente mataron al pobre niño y no sé ni siquiera cómo lo mataron, y la verdad es que ni siquiera es relevante el cómo lo hayan asesinado. eh, Entiendo que en aquel entonces, debido a la guerra, pues obviamente estaba la comida muy escasa, ¿sí? Y obviamente los padres del niño, o mejor dicho, mis padres en aquel personaje, pues obviamente me dejaron en el convento y casi creo que, bueno, que te vaya súper bien, nosotros nos retiramos. Entonces, entiendo y comprendo esa parte. Digo, no hay una cuestión que pueda yo echar culpas y decir, es que mis papás tienen la culpa porque me vinieron a aventar. No tiene nada que ver, nada que ver. ¿Por qué? Porque la verdad es que la forma en cómo manejamos nosotros una terapia, y digo nosotros porque la verdad es que así es como le enseño a la tribu a cómo trabajar una regresión. ¿Por qué? Porque le debemos el respeto que tiene nuestra alma. Prácticamente es eso. Entonces, no nos metemos a que revivas situaciones que ya viviste, sino simplemente que tomes conciencia de lo que estás observando en una regresión. ¿Y cómo lo hacemos? A través del amor incondicional de la mano de los serafines. O sea, no hay otra forma de poderlo plasmar. Entonces, cuando yo descubro esa parte, ¿no? De que me asesinaron en una vida pasada, porque pues obviamente la guerra, y no, y el convento y la ración de comida, que tenían que tener cuidado, porque pues no estaban las cosas, este, fluyendo como deberían de fluir. Pues obviamente pues sí, ya entendí, ya comprendí el por qué, la parte de si no como a mis horas, que si me paso de la comida, o inclusive el hecho de la cantidad de alimento que puedo yo llegar a poner en un plato, ¿sí? Y eso es algo que mi pareja constantemente me recuerda, es un desacelérate. Si tienes más hambre, pues obviamente ahí está la comida y puedes agarrar más comida. O sea, no pasa absolutamente nada, porque sí, claro, en mi experiencia, en la parte terrenal, mi experiencia es un lleno el plato, ¿sí? Y entre más lleno el plato, pues muchísimo mejor. Que no, o sea, que si me puedo llegar a terminar lo que me serví en el plato, sí, claro, bastante. Pero pues era esta parte de actividad que yo realizaba, ¿no? Esta parte de tratar de comprender el por qué, sí, pues ok, el plato está lleno, pero pues no es que te vayas a comer el todo, ¿no? Entonces es parte de lo que yo también he empezado a tomar conciencia, de decir, bueno, el plato
me sirvo tantito, por así decirlo, una cantidad que es este una ración, ¿no? Que puedes decir que es lo natural o lo normal, pero a final de cuentas no necesito llenar el plato, porque pues si tengo hambre, nada más me levanto y me sirvo tantito más en el plato. Pero sí ha sido parte de este proceso. Cuando yo empecé a darme cuenta de estas cosas, en una parte de me mataron de hambre en un calabozo, ¿no? Y dije yo, ahora ya entiendo, por qué como con tanta ansiedad o por qué repelo cuando no como a mis horas. Y en esta otra parte donde fue la experiencia y digo experiencia porque fue algo que ya viví y no necesito revivir las cosas. Por eso la parte de las regresiones ayuda y nos suma bastante en esta parte del por qué escondía cosas o las envolturas de la comida en un lugar donde mi mamá no lo viera. Y vaya, vuelvo al mismo punto, no me da pena decirlo porque son cosas que yo he tomado conciencia y me he hecho consciente de decir, ahora entiendo por qué hay ciertas acciones que yo he hecho, pero los hacía simplemente porque eso en aquel entonces sí era no quiero que mi mamá me regañe, pero ahora ya entiendo el trasfondo de las cosas. Ahora ya comprendo que viene de esta parte de decir, bueno, pues mataron al pobre personaje que era un niño, sí, dentro del convento, donde, pues o sea, por haberse robado un pedazo de pan, pues obviamente por eso perdió la vida. Entonces, ahora ya entiendo muchas cosas al respecto de por qué me alimento o por qué como de cierta forma o por qué cuido que la gente no se dé cuenta de lo que estoy comiendo. Digo, y eso era antes. Ahorita ya puedo yo llegar a fluir sin ningún problema y sin ningún conflicto en lo absoluto, sino simplemente digo yo, ok, ya entendí, ya comprendí, ahora sí lo que sigue, ¿no? Entonces, la verdad es que espero que este episodio te sirva para darte un poco más de claridad del cómo puedes llegar a experimentar una parte de de regresión. Y la verdad es que estoy súper emocionada porque ya abrimos, ¿no? Ya abrimos la parte de las inscripciones para la nueva generación. Entonces, si te late, si quieres, si gustas y tener más información de cómo se conforma esta parte del programa de certificación, puedes encontrar toda la información en https://paugonzalez.com/certificación/. Y ahí puedes encontrar todo lo que tiene este programa de certificación que es súper amoroso y es maravilloso. Ese es por una parte. Ahora, si deseas seguirme en mis redes sociales, ¿no? Puedes encontrarme en Facebook como Serafina.Pau González. En Instagram me encuentras como Serafina-Pau González. En YouTube me vas a encontrar como Serafina Pau González. Y obviamente la parte del podcast, que es El Camino del Alma. Recuerda compartir, recuerda suscribirte a la parte del podcast para que puedas tú recibir los nuevos episodios cuando salgan en vivo y más que todo porque ya estamos a punto de cerrar el año. No sé si vamos a tener, yo creo que 2 episodios más antes de cerrar todo para vernos el siguiente año, pero ya te lo estaré diciendo más adelante. Entonces, de veras que gracias, gracias, gracias. Te mando un mega abrazo lleno de luz y muchísimo, muchísimo amor a tu corazón. Nos escuchamos la siguiente semana. Bye.